en los capítulos que nos ha tocado leer en las dos sesiones previas, estamos en el periodo que comprende finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y como epicentro de análisis está la URSS, ¿no? O la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y un análisis, como veíamos en la sesión 2 y en la sesión 1, de los principales ideólogos y actores de la revolución bolchevique, como ha sido también conocida, ¿no? Hablamos en las sesiones 1 y 2 del perfil psicológico, que creo que esto es uno de los aportes también de Escotado en la obra, cuando nos habla hasta de la vida íntima de cada uno de los actores de la revolución, y lo sigue haciendo durante todo el tomo 3, como así también el 2 y en el 1, de un análisis también de las ideas económicas que tienen los principales promotores de la revolución bolchevique, y, pues, y por qué no, también de las ideas políticas y filosóficas que están atrás. Esto con la intención de ver en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no un episodio completamente novedoso dentro de la historia del pensamiento occidental, pero sí como el experimento quizás más totalitario y más letal de una idea que se ha mantenido por siglos, que es el eje central de la obra, por qué tantas personas y por qué tantas veces se ha dicho que la propiedad es un robo y el comercio es un instrumento. Es decir, esta es la primera cuestión, cómo esta idea comunista que ha pervivido bajo distintos episodios, así clasificados en un momento como comunismo antiguo versus comunismo moderno, va a ser eco principal y cambiar de alguna manera el curso de la historia por 70 y tantos años, ¿sí o no? Como fue la República Socialista Soviética, y no solamente, cuyo impacto fue hasta geográfico, dividió el mundo en dos bloques, ¿sí o no? Cuyos resquicios todavía estamos viendo en el mundo de hoy, con además otra implicación, me parece, ya esto es una interpretación de Escotado, de un riesgo permanente de vivir otra cosa más o menos parecida en el futuro, ¿sí o no? Con otros maquillajes, pero con la idea misma de una sociedad en la cual, como diría la FARC, lo tuyo y lo mío desaparezcan, ¿no? Esta idea tan importante que ha estado en el pensamiento occidental, ¿no? Los capítulos que nos tocaban para estas sesiones son este capítulo de cómo el mundo imitó a la URSS, Trotsky y España como hitos, y URSS, comunismo conceptual, sexo y revolución. Y aquí, en esta tercera sesión, creo que en los capítulos que nos toca, él introduce otra variable. Ya no es la URSS, sino que también es el caso de España, ¿no? Porque en el periodo que nos toca, las revueltas catalanas, que de alguna manera son, en cierto sentido, unos episodios muy centrales de lo que luego se conocerá de manera macro como la Guerra Civil Española, también fue un epicentro de una guerra internacional, ¿sí o no? En donde el bloque soviético intentó de manera muy fuerte tener una especie de satélite fundamental dentro de la órbita occidental, y España fue ese laboratorio lamentable en el que potencias occidental, potencias del mundo, en este caso la URSS y obviamente los defensores, bueno, parcialmente de Occidente, porque recuérdense que los que terminan siendo aliados, según el capítulo escotado, para poder ahuyentar al enemigo soviético son principalmente Mussolini y Hitler, ¿sí o no? Ese es el mundo en el que estamos, y digo parcialmente porque es, como Escotado muestra muy bien, además de hacer una distinción entre el hitlerismo o el nazismo y el fascismo, también nos muestra que hay raíces del pensamiento socialista en el nazismo y en el fascismo. De hecho, Mussolini se consideró, antes de romper con el pensamiento socialista, como un socialista, ¿no? Y también los nazis rescataban ciertos aspectos del socialismo para luego establecer una especie de híbrido entre el nacionalismo tan importante de Alemania a finales del siglo XIX con el socialismo. Pues bien, España creo que es una nueva añadido en este análisis histórico, y en un escenario histórico donde Escotado nos dice en las páginas de que
el comunismo que se intentó plantar en España resultó bastante problemático, no porque no hubiese sido posible lograr el comunismo en España, sino porque los izquierdistas españoles estaban muy divididos. Y esto es creo que una hipótesis que Escotado maneja en las primeras páginas que a mí me pareció muy llamativa, lo que él llama el cainismo ibérico, que me pareció interesantísimo porque algo de eso hay en Latinoamérica, ¿sí o no? Rememorando este tema de Caín y Abel, ¿sí o no? Que las peleas internas de cada quien hacen que se fracture el movimiento comunista o los rojos, y eso hace una especie de ventaja en la guerra civil para con los que se lo ponen a Franco. Además de eso, hay otra implicación que está también en las primeras páginas de Escotado, específicamente en la página 232, que al calor de las discusiones ideológicas hay como unas especies de ramificaciones ideológicas dentro del pensamiento rojo. Bueno, podemos hablar de los llamados espartaquistas, ¿no? Los que están inspirados en las ideas de la Rosa, ¿no? Rosa Luxemburgo. Estamos hablando también de los mencheviques, ¿sí o no? Que son los que de alguna manera en Rusia también se lo ponen a los bolcheviques, los llamados marxistas legales, Struve y compañía, que pretenden hacer una especie de cambio, pero paulatino, respetando ciertas instituciones, catalogados por Lenin como liquidadores de la revolución, por tanto, social reformistas. Otros, llamados a sí mismos libertarios, palabra que viene del pensamiento de izquierda del siglo XIX, así llamados comunistas libertarios, que pretenden hacer un comunismo pero sin autoridad política, contra los que llama Escotado, y le pone un adjetivo que yo sí no había escuchado nunca, pero me parece muy ilustrativo, comunismo jerárquico, aquellos que sí creen que la autoridad política tiene algo que decir para poder hacer la revolución, y este problema siempre está en el pensamiento rojo, ¿sí o no? Aquellos que plantean una revolución sin autoridad, ¿sí o no? Que es una de las epígonos de cierto pensamiento rojo, los así llamados libertarios de izquierda, versus aquellos que sí consideran que hay que usar la burocracia para poder implantar la revolución. De ahí que los capítulos hablen de la burocracia, ¿no? Y por qué los socialistas, a pesar de ser contrarios a la burocracia, ¿no? Al menos en el pensamiento que se establecen muchos de los autores que lo llevan, terminan asumiendo la burocracia como un mecanismo para poder hacer la revolución. Estamos también ante otra variable que creo que Escotado explica bastante, y como recuerden, el texto es con muchas ideas a la vez. Hace una distinción que pudiéramos discutir luego entre unos comunistas que siempre de alguna manera han ocultado su profundo elitismo. Esto en Escotado es muy fuerte, ¿sí o no? Explica que los comunistas tienen una preferencia por el elitismo. No le gustan las masas. Contrariamente a la visión vulgar, los comunistas desprecian las masas, por tanto, buscan siempre en los hombres providenciales los que pueden interpretar al pueblo, versus lo que él denomina algunos del pensamiento rojo, que no son tan jerárquicos y son más libertarios, por supuesto, que ven en un sentido algunas propiedades, cualidades en el proletario. De ahí, por ejemplo, que Lenin termine, como luego Trotsky en algunos pasajes, según muestra Escotado, por lo menos en la página 240, a decir que el proletariado está congénitamente incapacitado para poder hacer la revolución y por tanto hay que guiarlos. ¿Sí o no? Esto es clave un poco en el pensamiento de Escotado, sobre todo porque además hay otras variables que vimos en la sesión 1 y sesión 2, que es el pensamiento eugenésico, ¿sí o no? El pensamiento elitista que se viene dando desde el siglo XIX. Bueno, hay otras partes un poco más sutiles, cuando habla, por ejemplo, de Trotsky, el Trotsky ya traicionado en el exilio, que sigue abogando por la revolución bolchevique fuera de Rusia, ¿sí o no? Que cree que el problema es solo personal, el problema es Stalin y no la revolución. Y bueno, pasajes interesantísimos para aquellos que, por ejemplo, han leído la obra esta del hombre que amaba a los perros, por ejemplo, la novela de Padura, ¿no? De cómo matan a Trotsky, ¿no? Y su amor con
Frida Kahlo, héroe de la Unión Soviética, 244, página 244, pero lo que me llamó muchísimo la atención de ahí es cómo este hombre mercader, ¿no? Termina siendo considerado un héroe de la Unión Soviética, con honores por la Unión Soviética por haber asesinado a Trotsky. Esto es interesantísimo, es decir, el asesinato se premia oficialmente y sobre todo se premia si le clavamos ahí en el cerebro un piolet, ¿no? Y si el hombre mantiene su fidelidad partidista hasta en última instancia de nunca confesar quién lo mandó y si en realidad se llamaba Ramón Mercader o no, ¿no? Esta es una parte como poderosísima en el texto, ¿no? Luego, para ir un poco terminando, hay otra parte que es la parte donde nos habla del fascismo y del nazismo. Esta parte yo creo que es también muy interesante. Una cosa que dice sobre Hitler es que Hitler admira a Lenin. Lenin, de alguna manera, para muchos políticos en el siglo XX va a ser un modelo a seguir desde el punto de vista político, no necesariamente desde el punto de vista económico, pero como hombre de acción va a ser muy admirado. Esto es el caso, por ejemplo, de Hitler. En el caso, por ejemplo, de Mussolini, dice cosas muy interesantes para entender, por ejemplo, el pensamiento fascista, que no es lo mismo que el pensamiento nazi o la estrategia nazi. Entre otras cosas porque en el fascismo dice, por ejemplo, Escotado, algo que por lo menos yo no conocía, Mussolini asistió a las clases de Pareto, Vilfredo Pareto, el famoso pensador, sociólogo, economista, etcétera. Pareto siempre se denomina a sí mismo libertario y por lo tanto Pareto también abogaba por no mecanismos de conducción totalitaria estatal como sí pasó en el nazismo. Y eso un poco a Mussolini le quedó. Hay discriminaciones sí en el fascismo, pero no se llega a establecer una especie de asesinatos masivos, y esto distingue al fascismo italiano del nazismo como tal. Por lo tanto, Escotado dice, bueno, pongamos matices, por ejemplo, el duce sí se creía una especie de heraldo llamado por la providencia a volver a rescatar las égidas del Imperio Romano, ¿sí o no? Pero no ejerció como un tirano genocida, como sí fue el caso de expresamente de Hitler. Y por tanto, en el caso del fascismo, rompe con el determinismo de Hitler. En esas páginas hay una frase que me parece fenomenal, muy complicada de entender en su momento para mí, pero que la voy a leer porque me parece que es fundamental. Una cita de un filósofo Heine, pero es básicamente una frase en la cual Escotado muestra desde el punto de vista un poco histórico que de alguna manera en medio de toda esta visión en el que se consideraba que de alguna manera el pensamiento rojo iba a triunfar, habían otros autores que de alguna manera también estaban vaticinando la imposibilidad, ¿no?, de que el pensamiento rojo se mantuviera firme e inamovible por tanto tiempo. Sí, dice, casi un siglo antes, Heine, un alumno de Hegel que compuso las canciones más inmortales de la lengua alemana, presintió la compenetración de Marx y Hitler desde un ángulo nuevo. El cristianismo, y en ello reside su mayor mérito, ha mitigado de alguna manera el amor brutal de los germanos a la guerra, pero sin lograr destruirlo. Si el talismán subyugante de la cruz se hiciese pedazos, ardería de nuevo el frenesí enloquecido de los guerreros antiguos. La furia berserk, mencionada tan a menudo por los bardos nórdicos, y finalmente Thor saltará con su martillo gigantesco para aplastar las catedrales góticas. No menosprecéis el visionario que anticipa el reino sensible una revolución como la acontecida en el espiritual. El pensamiento precede a la acción, como el rayo al trueno, y aunque el trueno germánico rueda despacio, no se parecerá a nada de lo conocido.
Alemania será entonces escenario de una representación capaz de reducir a inocente idilio la Revolución Francesa. Es una frase profunda porque de alguna manera lo que está hablando es que si uno junta cuestiones un poco históricas como la tradición prusiana alemana, más ideas un poco contrarias a la libertad, el resultado iba a ser muchísimo más letal que el caso de la Revolución Francesa. Es decir, es como que si hay un ciclo, pareciera, de cada vez mayor violencia, ¿no? Para imponer la sociedad roja. La otra cosa muy importante, y con eso termino, es las páginas que dedica Escotado a ver el robo sistemático que también hizo la URSS con respecto a otros países. El caso de España es un claro ejemplo, ¿sí o no? La URSS se encargó, y en eso ha sido también bastante hábil el pensamiento rojo, de prácticamente buscar países satélites sencillamente para poder hacer las veces como una especie de suplemento de cálculo económico, ¿sí o no? El caso por ejemplo, emblemático de la España, en el cual, como dice Escotado, se llevan todo el oro, ¿sí o no? Oro que algunos republicanos ni siquiera luego terminan de justificar qué hicieron con él, pero bueno, podemos ponerlo más adelante, que con casos ya, como veríamos en las páginas finales de Escotado, con el caso ya más moderno, que es el caso, por ejemplo, de Venezuela sometido a satélite de Cuba y por tanto de los poderes soviéticos que remozados existen en las manos del poder político de Rusia actual. Entonces creo que ahí hay una variable, que es una variable del comunismo internacional, y de cómo el comunismo internacional pareciera, y con eso termino, mantenerse tan intacto como hace 100 años. Esta es una tesis muy importante, a mí me parece, en estas páginas. Si el mundo ha girado a menos derecha, no ha girado a menos izquierda y menos izquierda radical. Solo que la izquierda radical permanece, en las palabras de Escotado, adormecido esperando su nueva puesta en marcha, como tantas veces históricamente ha pasado.